Un día más os doy la bienvenida a este vuestro cutre canal y la pregunta que nos vamos a hacer hoy es: ¿puede alguien apelar a una dictadura para intentar construir otra dictadura? Pues ahí vamos. Ayer hablábamos de que el señor Pedro Sánchez está haciendo una serie de fastos y boatos con ocasión del fallecimiento del dictador Francisco Franco, que están un poco traídos por los pelos, porque se hubiera podido hacer algo muy interesante buscando a historiadores de todo el mundo, a hispanistas, a especialistas, haciéndolo en colaboración con universidades de todo el mundo, pero claro, eso hubiese requerido trabajo, y esto es una cosa como improvisada, bastante raruna y que realmente es una especie de misa para sus acólitos y de momento comunal de propaganda. Todo esto de por qué la oxitocina y la dopamina suben en contextos de acontecimientos comunales en los que se vive en comunidad y por qué el circuito de recompensa se activa, lo explicaba en el vídeo de ayer. Pero yo explicaba claramente que todos estos fastos eran una cortina de humo que él te mete para que no veas lo que está haciendo por debajo. Es exactamente igual que cuando coge el mago de turno y saca al conejito de la chistera, pero está jugando con esta mano para que veas lo que está haciendo aquí y tú no veas lo que hace con la otra. El efecto cortina de humo está súper explicado en psicología social y en comunicación política. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cabrean de este canal es que la gente se va con tonterías. Mira, yo entiendo que para vosotros debe ser importantísimo llamar Iberoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica. ¿Sabes lo que es importante para mí? Poder llegar a fin de mes. Que una persona de clase supuestamente media como yo tenga problemas serios para llegar a fin de mes, porque tengo que pagar 300 euros al mes de autónomos, cuando recordad que hay meses que no facturo ni 600. Cuando yo bajo al supermercado de debajo de mi casa, que es al campo, y allá hay un día, y veo de un día para otro subir los precios, de un día para otro, os lo juro, cuando cualquier persona que compre todos los días ya sabe que los productos básicos se han triplicado. El arroz, que costaba 0,80 euros, el de marca blanca, ahora ya está algunos están a 2 euros. Este no se ha triplicado todavía, pero el aceite sí se ha triplicado. Los huevos, la leche, los productos básicos están disparados. Entonces, cosas tan simples como comer todos los días, para mucha gente es un problema. Voy a poner un ejemplo que vosotros conocéis. Yo tengo una perrita, tengo que operarla y me encuentro con que la operación son 1.000 euros. 210 son para el Estado. Entonces, hoy se lo cuento a una tía, a una vecina, y me dice: bueno, pero es que es peor el lobby taurino. Falacia de la disyunción. Entre el lobby taurino y pagar un 21% de impuestos para operar a un perro, habrá algo entre medias, digo yo, ¿no? Es decir, que solo porque existe un lobby taurino me estás colando esto se llama falacia de la disyunción y binarismo. Es decir, esto es lo que hacen, por ejemplo, los maltratadores. Es que si me dejas, no vas a poder sobrevivir. Tú no sabes lo que hay fuera. Lo que hay ahí fuera es peor que yo. O sea, cómete el 21% de IVA. Lo que quiero que veáis es que esos 210 euros para una persona que gane 2.000 euros al mes, ahora mismo en Madrid, y 2.000 euros al mes es un sueldo supuestamente alto, pues para una persona que gane 2.000 euros al mes es la diferencia entre poder comer o no. Es decir, facturas de luz a 80 y 100 euros, porque la luz ha pegado un subidón. Si tienes que coger un coche, Dios te coja confesado, pero si no lo vas a coger, que no te pille la red de cercanías de Madrid, que es la muerte en directo. Y te digo que mi hija tiene que coger todos los días el tren de cercanías y al final ha decidido que va en metro y autobús, porque en teoría tarda más, pero al menos llega. Si tienes que pagar gasolina, luz, comida, Dios te asista si puedes conseguir un alquiler, porque si no vas a tener que vivir con tu madre. Esos 210 euros son la diferencia entre que la perra se quede coja o no.
Porque claro, los veterinarios están desesperados porque obviamente intentan ya meterlo todo en negro para que gente como yo o como cualquiera pueda operar a su perro o atender a su perro, porque si esto te lo hubieran dicho antes... Vamos a poner otro ejemplo. Em, si yo tengo un novio y ese novio me llega y me dice, mira, soy poliamoroso, lo tomas o lo dejas, podemos tener una relación, pero nunca serás la única. Igual eres la pareja primaria, pero la única no. Y yo me lo pienso y le digo, bueno, venga, vale, porque estás muy bueno y me molas mucho. Él me ha avisado. Pero si yo tengo un novio que no me dice esto y cuando llevamos un año me dice, es que no te lo dije, pero en el corazón soy poliamoroso. Es que me ha engañado. Bueno, es decir, si lo hubiera pillado con otra tía, o con otro tío, o con quien fuera. Pues esto es lo mismo. A mí los del lobby taurino ya me han dicho que les mola el lobby taurino y que van a seguir manteniendo la tauromaquia. A partir de ahí yo decido no. Los otros me vinieron con el cuento del bienestar animal. A ver cuánta gente les habrá votado porque son animalistas y ahora les vienen de pronto con, bueno, sí, pero si operas al perro, 21% de IVA. Es decir, una operación que te iba a costar 800 euros te va a costar 1000 y pico. ¿Vale? Bien, ahora sigamos. ¿Por qué monta Pedro Sánchez todo este numerito? Pues esto es muy importante. ¿Vale? Vamos a verlo. Porque está pasando desde una dictadura hasta otra dictadura. Entonces, ¿qué entendemos por dictadura? Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, ¿es una dictadura Venezuela? Sí. ¿Hay elecciones? Lleva habiendo elecciones años, pero es que están trucadas. Entonces, ¿pero hay elecciones? ¿Es una dictadura? Sí. Cuba, perdón, ¿es una dictadura Cuba? Sí. ¿Hay elecciones? Lleva habiendo elecciones años, a Díaz-Canel le votaron. Claro, nadie duda de que esas elecciones... ¿Es una dictadura Rusia? Absolutamente, sin embargo hay elecciones. Putin salió votado por elecciones, ¿entendéis? Entonces, ¿qué define a una dictadura? ¿Que se pueda votar? No, se define por otras cosas. El nombre dictadura o dictador viene de la antigua Roma, en el que a un magistrado del Senado se le concedían unos poderes excepcionales. Y vuelve a recuperarlo orgullosamente Mussolini. Mussolini se llama a sí mismo el Duce y dice, yo soy dictador por mis cojones, ¿sabes? Es decir, para él no era un término peyorativo, todo lo contrario. Él recupera esa figura de la antigua Roma con la idea de el pueblo es tonto, ¿qué le vamos a hacer? Y lo que necesita el pueblo italiano es alguien como yo que mola mucho. Entonces, mira, es que no se os puede dejar solos. Yo recuerdo cuando vivía en Marruecos, ya sabéis que vivía entre Madrid y Marruecos por una temporada, que en mi pueblo toda la gente me decía, bueno, es que nosotros tenemos que tener al príncipe porque el pueblo marroquí solo no puede estar. Marruecos oficialmente es una dictadura, digo, es una democracia. En Marruecos se vota cada 4 años. Todos sabemos que no es una democracia. Entonces, ¿qué tiene que tener un régimen para que lo consideremos una dictadura pese a que haya elecciones? Por ejemplo, 1, 2, 3, responde otra vez. Marruecos, Rusia, Venezuela, Cuba. Allí hay elecciones. Y así que vuelvo a repetir que tiene que tener un país para que lo consideremos dictadura. No tiene que ser que haya elecciones o que haya elecciones cada 4 años, porque vemos a muchos países que tienen elecciones cada 4 años y sin embargo comúnmente están reconocidos como dictaduras. Entonces, ¿cuáles son las características? Pues desde Montesquieu se suponía que tenía que haber una división de poderes entre 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero recientemente, a partir del siglo XX, se le añade un cuarto poder, la prensa. Entonces vamos a pensar cuál es el poder ejecutivo, el presidente, el que administra, el que gestiona, el que decide esta partida presuputaria. Me ha quedado muy bien. Aquí tenemos partidas presuputarias, pero no ha sido un lapsus lingüe. Bueno, el que decide estas partidas presupuestarias van para aquí y para allí, en última instancia, es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el que crea las leyes, el poder judicial son los jueces. Y desde Montesquieu se entiende que para que una democracia sea tal, estos poderes tienen que ser independientes y que además debe haber un cuarto poder, la prensa, que la libertad de expresión debe estar garantizada. Si todo esto se tiene, tenemos una democracia. Y si no,
tenemos o una dictadura o lo que llamamos eufemísticamente democracias de baja intensidad. Democracias de baja intensidad. Por ejemplo, a Colombia y México se les llama también democracias de baja intensidad, con la particularidad de que son narcoestados. ¿Cuándo hablas de un narcoestado? Pues cuando das por hecho que hay un estado que está controlado por otro sistema que es una gran mafia de narcotráfico. Y lo mismo podríamos decir ya de Venezuela, porque sabéis que el cartel de los soles es el que en el fondo controla Venezuela. Entonces, seguro que hay colombianos aquí que me dirán, no, pero Colombia no es un narcoestado. México sí, está, Perú era el típico narcoestado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de esta polémica enorme que ha habido con esta película que se llama Emilia Pérez, dejando de lado la polémica de que la mejor actriz se lo lleve una persona que conserva un pene funcional, está casada con una mujer, casade, como queráis, porque no quiero que me tiren el vídeo, y tiene hijos, es decir, ¿dónde ponemos aquí el que es una mujer o no? Pero vamos a dejar este tema, que ya me han cancelado suficiente por eso. A mí no me extraña, después de ver la película, que en México estén tan enfadados. Es decir, México tiene 128 millones de personas, es uno de los países más poblados del mundo. Cada año desaparecen 100.000 personas, 100.000 personas desaparecidas, que se entiende que han sido asesinadas y cuyos cuerpos vete a saber dónde estarán. Si yo llego a ser mexicano y llega un francés y hace un musical sobre el problema de mi país y se lo toma a coña, el cabreo que me hubiera cogido hubiera sido fino por ese desprecio colonialista y despreciativo. Es que ya sé que despreciativo es redundante, pero no se me ocurre otra cosa. Pues precisamente porque México es un narcoestado, sucede lo que sucede. Entonces hablaríamos de democracia de baja intensidad, porque tus derechos tampoco están garantizados. Bien, ¿por qué España está a un paso de convertirse en una dictadura o en una democracia de baja intensidad? Bien, en primer lugar se eliminó el delito de sedición. Aquí hay gente que puede pensar, bueno, es que hay democracias como Canadá que tenían... perdona que me tengo que poner esto. Ya sabéis que aquí todo es un poco manga por hombro. Bueno, pues en primer lugar se elimina el delito de sedición. Y aquí puede haber personas que me digan, bueno, Canadá también tuvo Montreal se intentó apartar e incluso se les permitió un referéndum. Bueno, esto sería discutible, pero malversación, es decir, indultar malversación y rebajar las penas por malversación. Es decir, esos 300 euros que yo, hay meses que es que se me va la vida en pagarlos, esos 210 euros de IVA del perro, todos estos impuestos desmesurados que estamos pagando, porque recordad que somos el país de Europa que más impuestos paga en relación a lo que recibimos. ¿Todo ese dinero se puede malversar? Esto lo indultamos, ¿no? Rebajamos el delito y lo indultamos. Luego, por si acaso a unos les hemos indultado, bueno, a otros los vamos directamente a amnistiar. Es decir, ni siquiera es que les van a juzgar y van a pasar por el trago de juzgarlos, ya quedan amnistiados hasta luego. Luego indultamos a nuestros colegas de los ERES, porque es que robaron pero no se lo quedaron ellos. O sea, imagínate que yo tengo una novia o novio, robo mañana una joyería para comprarle un anillo de Cartier y como yo no me quede el anillo, es que en realidad no lo robé, señor juez, que lo lleva puesto mi novia. Perdona, pero ahora van a lo más brutal de todo. Pero antes de que veamos qué es lo más brutal de todo, os voy a enseñar dos vídeos. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene, porque la verdad es que tampoco es una cosa que a mí... ¿Pero a qué se dedica este señor? ¿Usted trabaja con él y qué es lo que él hace concretamente? Bueno, pues yo con él he trabajado extensivamente en el diseño
pues de todo tipo de actividades incluso de los propios conservatorios. Y aparte de este señor, ¿tiene usted a alguien más también con quien se relaciona Luego, usted todos los días? Todos los días, pues no diría, porque yo me relaciono la verdad es que como representación institucional me relaciono con muchas personas. Hay otra persona que también, bueno, se está incorporando ahora y... Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Este vídeo que acabamos de ver nos resultaría súper gracioso si no supiéramos que presuntamente este señor dirigía la Oficina de Artes Escénicas, que él no sabe ni lo que es ni dónde se sitúa, y que cobraba 4.553 euros al año. Digo al año, al mes. Cada mes se llevaba 4.500 euros. ¡Guau! Sigo porque sabéis que este es un cutre canal y es así, esto son cosas del directo. Pues cada vez se llevaba 4.500 euros al año. Me estoy riendo yo sola porque me ha atacado el aro de luz este. Se llevaba 4.500 euros al año por vivir. Entonces, ¿quién es la persona que denuncia esto? Pues es alguien que está en la Diputación y que muy calladamente se da cuenta del tema. Se da cuenta de que cada mes están pagando a un tal David Sánchez, que además no se presenta como David Sánchez Pérez Castejón porque le hubieran pillado, sino como David Sánchez Azagra, y le están pagando 4.500 euros. Y esta persona se da cuenta de... Esta persona no sabemos quién es. Hablamos de una oficina que no existe. Y entonces empieza a tirar del hilo. Cuando esta persona descubre lo que hay, tiene que llamar a un periodista. Y este periodista mueve. Bien, gente que trabajáis en organismos institucionales, sea de España o de Argentina o de México o de donde sea, sabéis que esto es muy común. Yo tengo amigas trabajando en organismos institucionales que flipan. Que hay siempre mucha gente en nómina que no va, que nunca va. Asesores, directores de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso se hizo algo que es súper común, que se ha hecho en gobiernos de calado A y en gobiernos de calado B. Pagar algún favor metiéndote en un puesto creado para ti al que no tienes que ir. Normalmente esto se hace para pagar favores políticos. Os recordaré que cuando Íñigo Errejón tuvo un juicio por presuntamente pegar una patada a un señor que le llamaron de ultraderecha y que vive aquí, en la calle Olmo, y que ha sido un señor de izquierdas de toda la vida y que tiene 80 y tantos años. Vale, pues cuando le iban a juzgar se presentaron dos personas y declararon en su favor y dijeron que no, que ya estaban allí y que no le había pegado una patada en absoluto. Casualmente fueron contratados dos hombres. Poco después, en el Ministerio de Sanidad, dirigido por la amiga más amiga de Íñigo Errejón, Mónica García, que es la ministra, y contratados como asesores. Uno todavía era bioquímico, aún podías colarlo, pero el otro era ingeniero. ¿De qué iba a asesorar? Bueno, pues estos casos son muy comunes. Aquí cuando salta es cuando se dice, no se le ha puesto por ser el hermano, y ya está, el hermano tiene un sueldo por vivir. Sabéis que la mujer pasa lo mismo, es decir, ¿cómo sale el caso de la mujer? Pues alguien desde dentro de la Complutense, porque un momento, recordemos que ese hermano no tiene formación, no tiene carrera, o sea, no tiene una carrera de conservatorio. Es decir, David Sánchez Azagra, que era como se hacía llamar el hermano de Pedro Sánchez Pérez Castejón, David Sánchez Azagra había estudiado dirección y composición, pero veréis, cuando pone estudió dirección y composición quiere decir que estudió, no que se licenció o obtuvo un título. Es decir, es como si yo digo, Lucía Echevarría estudió física cuántica. Hostia, yo de física cuántica he leído mogollón y me encanta. La habré estudiado, ¿no?
Entonces él estudió dirección y composición, eso parece, en San Petersburgo y, atención, que se dice que dirigió un teatro. Bueno, se dice que David Sánchez Azagra fue director artístico en el Teatro Mikhailkovsky de San Petersburgo. Me he tomado el trabajo de buscar todos los directores artísticos del Teatro Mikhailkovsky de San Petersburgo y están Vladimir Kelman, están Alexander Solokiev, están antes de Vladimir Kelman todo el rato y Leonid Karbovsky. O sea, aquí hay una página en la que te ponen todos los directores artísticos desde Lavrovsky hasta la actualidad. Pues me he leído la lista entera, ¿eh? Y hay todo tipo de nombres, porque hay un montón, por ejemplo, Nikolai Zubrovsky, y Yuri Grigorovich, y Piotr Gusev, y Boris Elfman, Nikita Dolgushin, Konstantin Boyarsky, y bueno, hay un montón. Yo aquí no veo a ningún David Sánchez Azagra, pero es más, porque si acaso en francés y en inglés he tecleado Artistic Director, Spanish Artistic Director, nothing, nada. Y luego he tecleado Dirección Artística, nada. Entonces, probablemente pues estuvo de becario de alguien, pero vamos, con todo su papo dice, fui director artístico del teatro Mikhailkovsky de San Petersburgo. Vale, queridos, yo fui la doble de cuerpo en las escenas de esta peli super guay de Charlize Theron en la que ella sale... Ay, ¿cómo se llamaba? Por favor. Vale, decíamos que David Azagra dice que él ha sido el director artístico del Teatro Mikhailkovsky de San Petersburgo. Bueno, pues aquí donde me veis, yo fui la doble de cuerpo de Charlize Theron en Mad Max. O sea, todas esas escenas que hace ya en Mad Max las he hecho yo. ¿No os lo creéis? ¿De verdad no os lo creéis? Pues no sé por qué os creéis que David Sánchez Azagra fue director artístico del Mikhailkovsky. Bueno, en cualquier caso. Como sabéis, el hermano del presidente está en un juicio por esto. Y la mujer del presidente está en un juicio por algo parecido, porque se metió en una cátedra cuando en principio en la Complutense para ir a una cátedra hay que tener un título universitario que ya no tiene, y ella era directora de la cátedra. Pero luego en la cátedra hubo muchísimos más chanchullos. Realmente no son los super chanchullos. Realmente en cada organismo o institución española te vas a encontrar un montón de historias parecidas. De un señor que aparece en nómina todos los meses y no va, del liberado sindical que nunca va, del alcohólico que ni aparece pero por si acaso no se le llama. De hecho, cuando yo trabajaba, cuando tenía consulta y gabinete, que volveré a tener, sabéis que a mí venían siempre mujeres y venían mujeres que habían estado previamente en un montón de terapias y no les habían funcionado y a la desesperada optaban por la terapia de escritura expresiva, tras haber intentado muchas otras y normalmente medicadas ya. Entonces, uno de los casos que me encontraba a menudo era acosos. Cuando un acoso laboral se da en una empresa privada es muy fácil arreglarlo. El acoso tiene que ser reiterado, ha tenido que suceder varias veces y ha tenido que haber una falta de respeto, una cosa sexual, lo que fuera. Se les enseñaba a estas mujeres a grabar, es decir, llevas un boligrafito que haces así, que te venden en la tienda El Espía, y en cuanto haces así se pone a grabar, o lo grabas con el móvil. Cuando había 10 veces que este les había llamado idiotas o les había hecho cualquier barbaridad y estaba grabado, se limitaban a ir a un abogado laboralista y que el abogado pactara con la empresa porque ya estaba aprobado. Sin embargo, cuando eran funcionarias, ellas no lo querían dejar porque tenían un trabajo garantizado el resto de su vida con 14 pagas, pero por otra parte sabían que a su acosador no lo iban a sacar nunca de allí ni con agua caliente, hiciera lo que hiciera. Si les llamaba un abogado ya pactarían. Entonces era una situación complicadísima. Entonces, vengo a decir con esto que David y Begoña no han hecho nada que no se haga en un montón de instituciones en este país, porque este país es corrupto. ¿Cómo puedes decir que España es un país corrupto? No es más corrupto que otros sitios. Bueno, veáis, hay un organismo que se llama Transparency International que hace cada año el ranking de los países más corruptos de Europa y del mundo. En el mundo hay 195 países. Nosotros estamos en el número 36, es decir, en el top. Pero dentro de Europa estamos en el super top.
España está en los primeros puestos, superada por, lo estoy viendo en Trading Economics, ¿vale? Está superada por, un momento que lo mire ahí, la República Checa, Italia, Eslovenia, Polonia, Eslovaquia, Chipre, Malta, Croacia, Grecia, Montenegro, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Macedonia, Moldavia, Kosovo, Albania, Belarus, que no sabíamos ni que existía, Serbia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Turquía y Rusia. Por debajo de nosotros están, vamos a ir para atrás, Latvia, Portugal, Lituania, Reino Unido, Francia, Austria, Islandia, Bélgica, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Alemania, Países Bajos, Suiza, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Dinamarca es el país con menos corrupción de Europa. Pero vamos, que tenemos por delante pues esto, a Ucrania, a Bosnia y Herzegovina, a Rumanía, Bulgaria, a Kosovo, a Albania. Yo no sé si vosotros viajáis mucho. Yo cuando fui a Albania no nos atrevimos a entrar a Kosovo porque podíamos morir, no nos garantizaban nada. Cuando perdí las maletas en Croacia y aparecieron en Serbia me dijeron olvídelo, nunca van a aparecer. Cuando se pierde una maleta en Serbia no vuelve y no vaya usted a buscarla por si acaso. Turquía, que os voy a contar, Rusia, en fin. Belarus no sabemos ni lo que es. Moldavia es un país de extrema peligrosidad que le llaman el África europea y que te recomiendan no viajar. Macedonia nunca ha estado, Hungría tampoco. Bulgaria, Rumanía cuando he ido a pasar me decían que no. Montenegro es un sitio que tú pasas estás en Croacia, estás en el coche, ¿no? Y haces... atraviesas Montenegro, que es como un pueblo, que es como cruzar Bermeo, y ya estás otra vez en Croacia. Es un pueblo. ¿Y por qué se alojan todas las webs en Montenegro? Porque es un súper paraíso fiscal que se ha construido ahí en mitad de Croacia. Pues esta es la gente que está por encima de nosotros, así Polonia y Chipre y Malta, que es otro paraíso fiscal. Orgullosísimos deberíamos de estar, ¿no? Orgullosísimos. Bueno, pues lo importante es que sí, que estos dos no han hecho nada que no haya hecho muchísima más gente, pero que el problema es que eran la mujer y el hermano del presidente. Es decir, el presidente del gobierno no puede permitirse hacer esto. Entonces, ¿qué hace el presidente del gobierno? Pues lanzar una proposición de ley según la cual te cargas a la acusación popular. ¿Qué es la acusación popular? La acusación popular fue la que sacó a la luz casos como Funicagal, Filesa, Noos, Gürtel, Palmarena, Caja España, Bankia, Black, Eres Pujol y muchísimos más. Por ejemplo, imagínate, para hacer la acusación popular contra Begoña o contra David, no lo puede hacer alguien que está dentro de la Diputación o dentro de la Complutense, porque puede perder su trabajo o puede haber unas represalias brutales. Esta persona saca los papeles y se los lleva a la prensa. De la misma manera que yo fui cancelada por contar lo que era la ley trans, pero alguien había sacado los papeles del Ministerio de Igualdad y se los había pasado a prensa. Por eso sabíamos lo que era de verdad esa ley. Para que estos casos salgan adelante, repito, Púnica, Gal, Filesa, Noos, Gürtel, Palmarena, Caja España, Bankia, Black, Eres, Pujol, todos estos, lo que hay que hacer es llamar a lo que se llama una acusación popular, que normalmente es una asociación que cuenta con el dinero suficiente, los recursos suficientes y los abogados suficientes. A veces es una acusación de derechas como Manos Limpias o Hazte Oír o presuntamente de derechas, pero a veces no. En otros casos, por ejemplo, ha sido Facua, que es una organización de ultraizquierda o percibida como de ultraizquierda. Entonces, ¿por qué Pedro Sánchez sale de pronto con una ley contra la acusación popular? Pero aquí hay una cosa muy importante. Es una ley contra la acusación popular que se puede aplicar a proyectos que están en curso. Es decir, que ahora mismo, si esa ley sale adelante, el proceso contra David Sánchez Azagra, antiguo director artístico del Teatro Mikhailkovsky en San Petersburgo, y contra Begoña Gómez, famosísima ejecutiva, business trader, I don't know what, whatever, pues se paralizarían. Esto es un atentado contra el Estado de Derecho, sobre todo porque no solo es que le salvaría la cara al presidente, es que a partir de entonces nunca más se podrían destapar casos de corrupción en España, porque para destapar un caso de corrupción necesitas erigirte en acusación popular.
limitar y hacer casi desaparecer la acusación popular como ellos pretenden, y además con el inmenso papo de decir se aplica a los procesos en curso y entonces mi hermano y mi señora ya no tienen proceso, es una barbaridad y es una dictadura. ¿Por qué él apela a una dictadura ahora mismo? Para hacer lo que llamábamos ayer el efecto tribalismo. Ponerte cortina de humo y empezar a pensar, es que si no me hacéis caso a mí y volverá Franco. Entonces es muy bueno el ejemplo que me han dado esta mañana de, bueno, es que no te quejes del 21% de la operación de tu perra, porque es peor el lobby taurino. Oiga, que entre el lobby taurino y el 21% de IVA para la operación de un perro, cuando me ha vendido usted la moto de que es que iba usted a luchar por el bienestar animal, habrá un proceso entre medias, es decir, entre A o B siempre hay C, entre el blanco y el negro hay gris. Y esto, vuelvo a repetir, que me ha jodido bastante porque me recuerda mucho al novio que cuando te ha puesto los cuernos te dice, es que yo soy poliamoroso. Me lo podías haber dicho antes. El lobby taurino ya me ha dicho, o sea, Ayuso ya me ha dicho que es taurina, ya decidiré yo qué hago, pero ella me lo ha dicho. Estos señores que venían a contarme que iban a protegernos a los dueños de perros y que iban a proteger a los animales y desprotegen a los animales porque actualmente esos 210 euros que me ponen para pagar, o sea, que me meten por la cara en la operación de la perra, pueden significar que yo pueda pagar la comida del mes o no, o que pueda pagar la luz, o que pueda pagar el agua. Esto es una barbaridad. Bueno, pues entonces vamos a recapitular. Recapitulemos. Durante el gobierno de Pedro Sánchez se ha eliminado la sedición. Esto aún sería interpretable porque hay juristas que opinan que la sedición es un cargo o un tipo penal del 19. Yo no estoy de acuerdo, pero podríamos interpretar la malversación. O sea, el país que más impuestos paga de Europa y vamos a indultar a la gente que se los gasta. No, es que no se lo gastó para él, es que era para otra gente. Hombre, claro, pues eso, si yo mañana robo la joyería de enfrente y se lo regalo a todas mis amigas, van con un Cartier, oye, yo no robé, se lo regalé a mis amigos. Indultan la malversación, en algunos casos la indultan, es decir, se pasa un proceso pero les indulta, y en otros casos directamente les amnistían para que no vayan ni a juicio, para que no lo pasen mal teniendo que ir a juicio. Pobrecitos que se han gastado tu dinero, indultaron los seres y ahora mismo pretenden hacer una ley a partir de la cual ya sea casi imposible que haya acusación popular o imposible, pero solo para salvarle el culo al señor David Azagra, Pérez Azagra, que presuntamente había sido director artístico en el teatro, ¿cómo se llama? Mikhailovsky de San Petersburgo, donde ya te digo yo que no le han mencionado, y que además alucino con el par de huevos que le echa, pero ¿qué se cree? ¿Que la gente no sabemos teclear en internet o qué? Y después de reírme mucho, lo que quiero dejar claro es que, por favor, esto es muy peligroso, porque recordad que ya han intervenido todos los medios de comunicación, que han puesto leyes que fueron leyes mordaza para disidentes como lo que me pasó a mí. Es decir, las campañas de cancelación o llevarte a un juicio por decir que este señor que va a aparecer aquí era un señor, esto es un aviso a navegantes. Han controlado la televisión española que pagas con tus impuestos que pagamos tú y yo y se ha convertido en un órgano de propaganda del gobierno. Tienen a los jueces amedrentados. Ahora quieren cargarse la acusación popular. Luego han amnistiado la malversación, han hecho desaparecer el delito de sedición, etcétera, etcétera, etcétera. Esto empieza a no ser una democracia, sino una democracia de baja intensidad o una predictadura. Entonces, estar haciendo todo el fasto y bogato de los actos por la dictadura es la cortina de humo para que no veas lo que te están metiendo por ahí, lo que te están metiendo por la puerta de atrás. Y vuelvo a decir que discusiones absurdas como si se dice Iberoamérica, Latinoamérica, Centroamérica o Sudamérica también son cortinas de humo. También es que la gente se pelee por tonterías. ¿Quieres decir Hispanoamérica? Guay. ¿Quieres decir Latinoamérica? Fantástico. ¿Es esa tu preocupación más importante ahora mismo? Porque mi preocupación ahora mismo es poder vivir en un país con libertad de expresión, es poder vivir en un país en el que si hay tramas corruptas, superorganizadas, alguien pueda denunciarlas, es vivir en un país en el que pueda pagar el agua, la luz.
y la comida. Por no hablar de que amenazan con meterle impuestos a las personas que cobren el salario mínimo, con otro par. Hay que decir que todas las asociaciones de jueces, todas, TODAS, incluso las asociaciones de jueces tradicionalmente afines al PSOE, han puesto el grito en el cielo. Incluso Joaquín Bosch, que es el magistrado mediático que siempre se saca el PSOE para que vaya a la tele y diga todo lo que hace el PSOE está bien, flipé porque ayer dijo, bueno, esta ley tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en lugar de decir lo que él dice siempre, no, todo lo que hace Pedro es guay. Fijaos cómo será la ley que nos pretenden meter. El PSOE te dice en su nueva proposición de ley que no se podrán hacer casos basados en recortes de prensa. Según eso, nunca se habría podido denunciar el caso Gürtel, que fue un caso de corrupción del PP. Muchos casos se basan en recortes de prensa porque la persona que descubre todo no lo puede contar y se lo pasa a prensa. Y la prensa se guarda las fuentes. Eso quiere decir que si el caso va a juzgado, el periodista en privado al juez le dirá, mire, aquí está el papel y la fuente es esta, pero no lo va a decir en ningún otro lado para proteger a la fuente. Proteger a la fuente es proteger a la democracia. También hay que recordar que el fiscal general del Estado, que debería ser independiente para proteger la democracia, actualmente es el amigo más amigo, súper amigo de nuestro presidente, lo cual no dice mucho de la calidad de nuestra democracia. Vamos a dejarlo claro. Pedro Sánchez, tras amnistiar a sus colegas Chávez y Griñán por un caso de malversación brutal, ahora se quiere amnistiar a sí mismo. No indultar, no amnistiar, ni siquiera ir a juicio, porque está claro que si cayeran su mujer y su hermano, él caería detrás. Es decir, esto no ha podido pasar sin que él no se enterara. Hombre, sabemos que no es muy listo, pero así de bobo no puede ser. Esta proposición de ley además es inconstitucional porque se cargaría un derecho recogido en el artículo 125 de nuestra Constitución. 125 que lo he tenido que mirar porque no me acordaba. Artículo 125 de la Constitución española reza así, lo voy a leer. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la administración de la justicia mediante la institución del jurado, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Repito, artículo 125. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales. Ya la ley de amnistía era anticonstitucional, pero esto es anticonstitucional clavado. Entonces, querido amigo socialista o socialista que todavía votas PSOE, si es que estás recibiendo dinero, yo te entiendo. No empatizo, pero sé que tienes una razón de peso. Yo lo que flipo es cuando tengo amigos o amigas que no están recibiendo dinero directamente. Es que si no votamos PSOE, a mí que trabajo en un instituto me va a ir mucho peor, pero si te va fatal, si estás siempre deprimida, si no puedes con tu alma, si te han metido, o sea, si ahora mismo trabajar en la enseñanza pública, excepto que te toque, tengas mucha suerte y te toque un sitio maravilloso, que no suele ser el caso, es una depresión aguda. Yo no sé, pero recordad que en Venezuela se hizo así. Primero los jueces, la información, el control de la libertad de expresión y básicamente luego iniciar un sistema de represión. Y cuando dicen, no, estamos en Europa, aquí no va a pasar. Fíjate, la guerra en Croacia-Bosnia estaba hecha en lo que previamente había sido Yugoslavia. Y yo recuerdo en los años 80 Yugoslavia era un paraíso donde todos mis amigos querían ir a estudiar piano porque tenían los mejores conservatorios del mundo. Se consideraba súper civilizada. Nadie sospechó jamás que allí iba a haber una de las guerras más cruentas de la historia en donde se violaron los derechos humanos y de paso se violaron a mujeres. No puedes dar nada por sentado, nunca. Ahora mismo todo el mundo está citando una frase de no sé cuál
pensador romano, que siempre dicen Marco Tulio Cicerón, pero será otro, que dice: cuanto más corrupto es un gobierno, más leyes hace. Esto ya lo decía hace 2000 años el pensador romano de turno, al que ha citado Elon Musk, inmediatamente se lo ha citado también Pérez Reverte. Podía buscar en Google quién es, pero no me acuerdo. Pero me gustaría acabar esto con una frase de Einstein que decía: la defensa ante los nazis no debe estar en las armas, no debe estar en la ciencia, no debe estar en los refugios atómicos, debe estar en el Estado de Derecho. Dicho lo cual, recordad que Albert Einstein era judío, era el primero interesado en que los nazis no avanzaran. Dicho lo cual, siempre dejáis mensajes diciendo: es que tienes que editar mejor, es que tienes que profesionalizar esto, es que tal. Por favor, no me agobiéis. Yo no soy youtuber profesional, no era mi intención. Yo empecé este canal para promocionar este libro que va a salir aquí y va más o menos avanzando. Fantástico, ya veré por dónde voy. No sé ni editar. Y dice alguien: paga un editor. Sí, claro, no puedo pagarla. O sea, al que me ha dicho que pague un editor. Si no puedo pagar la operación de la perra, ¿cómo narices voy a pagar un editor, chaval? O sea, no sé. O mejor en iluminación. Bueno, me voy a relajar. Zen. Inspirar, expirar. Bueno, pues nada, que podéis dejar aquí si queréis 1 euro, 2 euros, que se agradecerá. Recordar que hay que dejar comentarios. Me podéis insultar también, porque los comentarios insultantes suben métricas. Dadle like y suscríbete al canal, que me hará mucha ilusión. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank you. Goodbye. Por último, quiero decir que ayer estaba en una terraza y sucedió un evento paranormal. Llegaron 3 personas y me dijeron que eran fans del cutre canal. Y estas 3 personas eran un chico pelirrojo, una chica pues con el pelo corto por aquí y una chica muy joven, muy mona, con unas gafas preciosas. Si sois vosotros, manifestaos y contadle al mundo que os enseñé el móvil con el que grabo esto y que es un móvil de 2019 con la pantalla rota, porque este es un cutre canal hasta el final.